Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esa canción que muchos hemos conocido en la renovación carismática viene muy a punto cuando nos acercamos al capítulo 2 de la carta de San Pablo a los Colosenses. En esta edición que tengo aquí hablan de la preocupación de Pablo por los colosenses. Para esta enseñanza realmente vamos a leer bastante más que en otras predicaciones. Empieza Pablo diciendo: quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La redacción de estas cartas, como era muy usual en la manera de expresarse en el griego antiguo, tiene frases larguísimas de 4 o de 5 renglones. Nosotros no estamos acostumbrados ni a hablar así, ni a que nos hablen así. Por eso hay que hacer una especie de disección de este texto para tratar de aprovecharlo. Dice Pablo: quiero que sepáis, traduzcamos un poco en español más común en nuestra América, quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea. La Odisea es una región donde queda precisamente la ciudad de Éfeso, y por eso muchos piensan que cuando aquí en esta carta a los colosenses se habla de los de la Odisea, es lo mismo que decir la comunidad cristiana de Éfeso, y por lo tanto los destinatarios de la otra carta, la carta a los Efesios, la llamamos nosotros. Entonces Pablo nos habla de una gran lucha, una gran lucha. Esto es interesante, porque tenemos a un hombre encarcelado que está luchando desde la cárcel. ¿Cuál es la lucha que tiene? ¿Cuáles son sus adversarios? Él no está refiriéndose a los que están, opuestos a él, a los que le están haciendo la vida amarga por la cárcel. Se está refiriendo a otro tipo de combate, realmente a un combate doctrinal y espiritual, y esto se va a ir aclarando a lo largo del capítulo 2 de la carta a los Colosenses. Qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Esa frase también nos llama la atención, porque cuando él dice que está luchando incluso por los que no lo han visto en persona, pues es evidente que se está refiriendo a un elemento de la fe que es vital, algo que va a trascender en el tiempo. Estoy luchando incluso por los que no me conocen, dice Pablo.
Si uno es persona curiosa, la curiosidad va creciendo. ¿Qué será lo que le pasaba a este hombre? Repito, capítulo 2 de la carta a los Colosenses. La lucha tiene este propósito: que sean alentados sus corazones, unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Lo que él está luchando es para que los destinatarios de la carta, es decir, los cristianos de Colosas, lleguen a un pleno conocimiento. Observa que hay un paralelo con lo que leíamos de Efesios capítulo 4, que también estaba buscando un crecimiento hacia la madurez. Que lleguen a un pleno conocimiento, que lleguen a una plena comprensión. Esta parece ser una característica de las cartas de la cautividad, especialmente pues la que hemos dicho, Efesios, Colosenses y Filipenses. Una invitación a crecer, una invitación a madurar, que lleguen al pleno conocimiento, un verdadero conocimiento del misterio de Dios en Cristo, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que se trata de llegar a conocer plenamente a Cristo y conocer que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este tema de la sabiduría es un tema que ya Pablo ha desarrollado en otra carta, en la primera carta a los Corintios, especialmente en los capítulos 1 y 2. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto plenamente griego, una cultura helenística, y en ese contexto evidentemente tiene una enorme importancia la sabiduría. En griego sabiduría se dice sofía, y la filosofía es muy importante para la cultura griega. Es decir, que Pablo está enfrentando un reto, un gran desafío, que en el fondo es el desafío de llevar el Evangelio a una cultura diferente. Llevar el Evangelio, que proviene por supuesto de una matriz semítica o semita, y que proviene de una cultura judía basada en las Escrituras, llevar esa buena noticia a otra cultura que ha crecido en torno a la filosofía, que ha crecido en torno a la búsqueda de la sabiduría y que tiene muchas escuelas de pensamiento. En la época en la que nos encontramos, contemporánea a esta carta, es decir, en el siglo I, tenían bastante fuerza la escuela filosófica estoica, la escuela filosófica epicúrea, y había también otras escuelas filosóficas de tipo neoplatónico con influencias orientales, especialmente con las religiones llamadas mistéricas. O sea que Pablo, al evangelizar en un contexto griego, tiene que poner su evangelio en competencia con otras enseñanzas. Él es uno más en el mercado, llamémoslo así, en el mercado de las ideas, en el mercado de las filosofías, incluso en el mercado de las religiones. La voz de Pablo es una voz entre muchas voces, y en esa pluralidad de voces, él sabe muy bien que sus oyentes fácilmente oyen el Evangelio
se fascinan por el Evangelio, les llama la atención la persona de Cristo, pero están frágiles, no tienen raíz profunda y fácilmente pueden dejar de lado la enseñanza del Evangelio para volverse ahora a otro maestro. Vamos a ver qué dice el epicúreo, vamos a ver qué dice el estoico, vamos a ver qué dice el neoplatónico, vamos a ver qué dice el mistérico. Esta angustia, esto que Pablo llama una gran lucha, es lo mismo que le ha sucedido a la iglesia cada vez que tiene que dar un paso en la evangelización, cada vez que está tratando de llegar a nuevos oyentes, a nuevos ambientes, a nuevas culturas. Así, por ejemplo, pasa en nuestra época. Yo creo que todos nosotros, hermanos sacerdotes, todos nosotros hemos vivido eso. Tú sientes que tu versión de las cosas es una, pero hoy la gente oye muchas voces. La iglesia, para bien o para mal, dirán algunos, ha perdido el monopolio, de tal manera que tú ofreces el Evangelio y hay otras voces. Tú dices, por ejemplo, predicamos el matrimonio entre hombre y mujer únicamente, monógamo, fiel para toda la vida, abierto a la vida. Bien, tu teoría, ese eres tú. Tenemos otras teorías. Eso va acercándonos a la batalla que está experimentando Pablo, porque lo primero que él dijo fue: quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes. O sea que la gran lucha es: ¿qué hacemos para que Cristo no sea uno más? ¿Qué hacemos para que Cristo no sea simplemente otra versión? Es algo difícil, sobre todo porque hay ciertas palabras que yo las llamo en otros lugares palabras bandera, palabras muy atractivas en nuestra época, como la palabra inclusión, la palabra pluralidad, la palabra tolerancia. Son palabras muy atractivas hoy. Esta mañana, que no sé si fue esta mañana o ayer por la mañana, al momento del desayuno en el hotel en el que me han hospedado, estaba encendida una televisión. Es muy frecuente que en el desayuno pongan ahí en los hoteles un programa de variedades, y una señorita estaba entrevistando a otra mujer. Esta mujer pertenece a una gran empresa, una multinacional que tiene presencia muy fuerte en México y en muchos otros países. Entiendo que es de fundación norteamericana. Y entonces la señora entrevistada, en los 4 minutos que yo escuché mientras desayunaba, repitió 20 veces palabras como: somos una empresa inclusiva, somos una empresa tolerante, para nosotros es muy propio, es muy importante ser plurales, para nosotros es muy importante no discriminar, para nosotros es muy importante, y volvía, la inclusión, la tolerancia, la inclusión. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo. Cuando entré al salón y los vi a ustedes con esos tobillos tan saludables, porque es que para hacer el remolineando hay que tener tobillo. Si usted empieza a hacer el brinquito y no le funciona el tobillo,
Usted llega a su parroquia incapaz de decir misa. En estos ambientes uno alaba, bendice, grita, aplaude, danza, porque como dicen en mi país los campesinos, aquí somos de los mismos. Pero todos sabemos que pasando las puertas de este retiro, entramos en el mundo pluralista, tolerante, inclusivo, múltiple, multicultural, donde el lenguaje que rige no es la primacía de Cristo. Aquí nosotros estamos proclamando la realeza de Cristo, pero el mundo no la está proclamando. El mundo, a lo sumo, porque cada vez más muestra el rostro de persecución. El mundo a lo sumo dice, quédate con tu cristianismo, pero no grites mucho. Quédate con tu fe, pero no grites mucho. Es decir, vamos a jugarle todos a la tolerancia. Hace 20 y tantos años, 20 años, cuando estaba en Irlanda, había un proyecto de llevar Radio María a Irlanda. Finalmente llegó como radio de internet, no como radio de ondas electromagnéticas, o sea, AM o FM, no. Pero cuando yo estaba se quería que Radio María fuera una radio, pues como la radio que hemos conocido toda la vida, en FM o en AM. No. La entidad gubernamental irlandesa encargada de las comunicaciones dijo, cuando le solicitaron el permiso para que se le diera la banda electromagnética, es decir, la frecuencia, cuando Radio María Internacional, allá estuvo el director internacional de Radio María, porque el proyecto en ese momento era que precisamente este servidor, imagínate, que este servidor fuera el director de Radio María en Irlanda. Ese era el proyecto original, eso nunca se concretó. ¿Por qué no se concretó? Y te estoy hablando hace 20 años. Porque la entidad que regula el espectro electromagnético en Irlanda dijo, aquí no podemos tener una emisora que sea 100% católica. Si ustedes quieren tener una emisora de radio utilizando el espectro electromagnético, si ustedes quieren tener una emisora de radio religiosa, bienvenidos. Pero tienen que garantizar que va a haber tantas horas para los musulmanes, tantas horas para budistas y no sé cuánto. Ahí les daban ahí unas cifras. Por supuesto, Radio María dijo, no, eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos tener una emisora que será respetuosa de todos, pero una emisora 100% católica. Estaban en ese tira y afloje. La entidad gubernamental irlandesa no se movió un milímetro. Ustedes no pueden tener una emisora 100% católica. El argumento de ellos era un argumento que luego se va a repetir y repetir hasta el hastío. Si ustedes tienen una emisora católica y solamente católica, se van a sentir ofendidos. Palabra favorita hoy. Se van a sentir ofendidos los ateos, los musulmanes. En la época en que yo viví en Irlanda, la población musulmana creo que no llegaba al 2%. En atención a ese 2%, usted no puede tener una emisora católica, no puede, porque los va a ofender a ellos. Entonces yo me voy dando cuenta que este capítulo 2 de la carta a los Colosenses tiene mucha actualidad, porque resulta que la angustia de Pablo y la lucha de Pablo es esa.
¿Cómo podemos afirmar la primacía y la unicidad de Jesucristo en un entorno donde hay tantas religiones, tantas filosofías, tantas maneras de pensar? Ese podríamos llamarlo el desafío hacia afuera. Pero luego está también el desafío hacia adentro. Y llamamos desafío hacia adentro, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer con el tema de que tantos cristianos, siendo cristianos, empiezan a mezclar todo con todo? Todo con todo. Y eso seguramente ustedes lo han visto también con mucha fuerza. Se hacen unas mezclas a veces muy extrañas. Son muchos los que ya han hablado, yo también he predicado en ese lenguaje, los que ya han dicho, realmente estamos viviendo la época de la religión de supermercado. La gente quiere convertir su religión en un carrito de compras. Me gusta el compromiso social de los católicos, lo echo al carrito. No me gusta la manera como hablan de la mujer, eso no lo utilizo. La manera como hablan de la mujer los anglicanos, esa sí me gusta, esa la he hecho. La oración, no me gusta la oración católica, la siento fría. Lo mío es más la meditación profunda. Om. Entonces le echo al carrito budismo. Y mucha de la gente en nuestras parroquias tiene esos revueltos en su carrito de compras. Mezclan todo con todo. A eso llamamos el desafío interior. El desafío exterior es ¿cómo voy a predicar que Cristo es el Señor? No un Señor, no uno, sino el Señor, Jokurios. ¿Cómo voy a predicar que Él es Jokurios? ¿Cómo lo voy a predicar? En un mundo que mira con desconfianza, con suspicacia o incluso con hostilidad cualquier pretensión de que haya una verdad por encima de todas las verdades. Yo no quiero una verdad por encima de todas las verdades, yo no quiero eso. El mundo quiere que haya una especie de supermercado y que cada uno escoja. Ayer y hoy he estado con muchos recuerdos de mi querida Irlanda, muchos. Me acordaba, por ejemplo, de uno de los padres que fue el primero de los primeros en recibirme y acogerme allá en el convento de St. Saviour's, en Dublín. Este padre, del que tengo un magnífico recuerdo, se llamaba Cyprian Candon. Cyprian Candon ya era un hombre mayor cuando yo lo conocí. Mayor significa que estaba rondando los 80 años de edad. Él, 30 años atrás, había sido misionero en la India, porque de los grandes misioneros en la India fueron precisamente sacerdotes irlandeses, entre ellos dominicos. Cyprian Candon. Y yo le escuchaba y me deleitaba escuchándole las historias de evangelización en la India. Por ejemplo, una vez me contaba cuando empezó a hablarle a un grupo de adolescentes sobre la Virgen María. Estos muchachos, había chicos y chicas, estos muchachos quedaban embelesados oyendo cómo es María, que es la madre del Dios encarnado, que es purísima,
es la Inmaculada, fue asunta a los cielos, todos los misterios de la Virgen. Los chicos fascinados, fascinados. Y el padre Ciprián me contaba que para la mentalidad hindú, o la mentalidad de la India, no es difícil fascinarse. Les gusta oír historias de dioses. ¿De dioses? Exactamente. Historias de dioses. Y me decía él, en su experiencia, él incluso ayudó a fundar un seminario diocesano, que existe todavía allá en la India, precisamente en las regiones donde han empezado las persecuciones contra cristianos en la India. ¿Y por qué han empezado las persecuciones? Por algo que ya vio claramente el padre Cyprian Camden. ¿Y cuál es el problema? Mientras tú les digas que la Virgen es un ser maravilloso, te oyen embelesados. Si tú les hablas de Jesús y los milagros de Jesús y la sabiduría de Jesús, te oyen embelesados. Pero en el momento en el que tú digas, Jesús es el Señor, se acaba la fascinación. Porque en el momento en el que tú les digas que Jesús hizo milagros, eso les deleita los oídos. Que tú les digas que María es la Inmaculada, les deleita los oídos. No tienen ningún problema, muchísimos hindúes no tienen ningún problema en admitir que nuestra Madre del Cielo fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Al contrario de lo que sucede en una parte de la cultura occidental, ellos no tienen problema en admitir eso. Los milagros no son un obstáculo para la fe, casi diríamos que son un atractivo para la fe. Casi diríamos. Pero en el momento en el que tú dices, Jesús es el Señor, o en el momento en el que lees a San Pablo, por ejemplo en 1 Corintios, cuando dice que los ídolos no son nada, pero que lo tributado a los ídolos finalmente es tributo a los demonios, o sea que los dioses falsos son falsos, porque solo hay un Dios y ese es el Dios verdadero, y el que revela al Dios verdadero es Cristo, y Cristo no es un camino, sino el camino. Y si tú les lees Hechos de los Apóstoles capítulo 4, teníamos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso que lo sepa todo Israel. Todo Israel lo sepa. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Y Krishna, y Shiva, y Vishnu, no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Ahí se acaba el amor, ahí se acaba el cariño contigo. Eso lo vivió un misionero en la India, el dominico irlandés Fray Cyprian Camden. Él lo vivió. Ahí se acaba el amor. Esa es la lucha de San Pablo. La lucha no es presentar a Cristo como un personaje atractivo. No, ese no es un problema. Cristo tiene todos los ingredientes para ser un personaje atractivo. Si tú quieres que los jóvenes se fascinen con Cristo, hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchos aspectos de Cristo que son fascinantes para los jóvenes. Pero hay una frase de Cristo que no les gusta casi a ningún joven, si hay algunos. Y eso lo he experimentado yo. Hay muchas frases de Cristo que les encantan, pero hay una que no les gusta. Está en el Evangelio de Juan.
Y tiene que ver con lo que estamos hablando, que ya ustedes se dan cuenta qué es. Lo que estamos hablando es la supremacía de Cristo, la unicidad de Cristo. Y resulta que ser sacerdote es ser testigo de Cristo en toda su riqueza. Cristo en toda su riqueza. Ese es el desafío. Cristo en toda su riqueza, en toda su plenitud. No únicamente la partecita que a mí me gusta o que le gusta a los hombres de negocios. Por eso hay una vertiente del protestantismo que se llaman los hombres de negocios del evangelio completo. Y aunque ellos se llaman del evangelio completo, cuando uno habla con ellos se da cuenta que ellos utilizan los textos de la Biblia que hablan de bendición y prosperidad, porque son hombres de negocios, pero no les gustan otros textos. Y tú puedes fascinar a los jóvenes con muchos textos, pero hay un versículo que casi no le gusta a ningún joven. ¿Cuál será? Está en el Evangelio de Juan. Dice así, es una palabra de Cristo a los apóstoles: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si tú quieres saber cuál es la altura de tu evangelización con los jóvenes, eso no se mide en selfies. Porque en un concierto se toman más selfies que en un retiro. Eso no se mide en selfies. Eso no se mide en redes sociales. La manera de medir la altura de nuestra evangelización con los jóvenes, a mi modo de ver, está en el test de la obediencia, en la proclamación de Cristo como Señor de mi vida, porque es que en el fondo ese es el test para todos. ¿Cómo podremos saber si este retiro hay que calificarlo de un éxito, o tal vez no un éxito, tal vez fue un retiro más, o tal vez fue un poco un fracaso? ¿Eso cómo se mide? Yo me he acostumbrado a que solo se mide de una manera. Si cuando tú sales del retiro, Cristo es el Señor, mejor dicho, más Señor de tu vida que cuando entraste, el retiro sirvió. Si hay áreas de tu vida que no le habías entregado a Jesús, que las retenías como terreno tuyo, que las retenías como conveniencia tuya, que las retenías como pago tuyo, porque yo no le voy a dar eso a Cristo, porque ese soy yo, esa es mi identidad, esa es mi esencia, yo veré cómo hago eso. Si había áreas de tu vida que no le habías entregado a Cristo y que al final del retiro tú puedes decir, le entregué a Jesús lo que no le había entregado nunca. Para mí, es una opinión personal, retiro exitoso. De eso se trata. Que haya muchas fotos, pocas fotos, mucho baile, poco baile, mucha comida, poca comida, no es lo más importante. Que el hotel quede a 5 minutos o a media hora, no es lo más importante. Lo realmente importante es Cristo. Estamos a menos de 24 horas de que termine el retiro. Estamos en las 24 horas definitivas del retiro. ¿Qué ha cambiado en tu relación con Cristo Jesús en este retiro? Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Lo demás, por ejemplo, que hubo un predicador invitado, este año me tocó a mí. Que el predicador te caiga bien, te caiga mal, entiendas mucho, entiendas poco, eso es muy, muy relativo. Porque es que el predicador es solo un ingrediente dentro de una sopa, o yo no sé si decir un pozole.
El predicador es un ingrediente dentro del puchero, fue que dijiste. Dentro del pozole, dentro de la sopa. Eso no es lo más importante. Lo más importante es, le entregué a Cristo algo que no se lo había entregado nunca. Y eso es absolutamente precioso. Y eso muchas veces sucede en los momentos menos esperados. En una conversación, en un caminar por un pasillo, el uno le dice a otro, y eso quizás no tiene que ver ni con los organizadores ni conmigo. El uno le dice al otro: oye, ¿me confiesas? Vale, bien. Y en esa confesión soltaste algo que no habías dicho nunca, y entregaste algo que no habías entregado nunca, y saliste de una idolatría de la que no habías escapado nunca. Ese es el triunfo del retiro. Entonces Pablo está luchando, en capítulo 2 de Colosenses, está luchando contra el desafío externo. El desafío externo es: seré capaz, en el nombre de Dios, seré capaz de predicar a Cristo como el Señor en un mundo plural. Por supuesto, si hablamos de un mundo plural, no estamos invitando ni a fanatismos, ni a extremismos, ni a manipulaciones, ni a ninguna forma de violencia. Seré capaz de anunciar a Cristo en este mundo plural, pero con todas las letras, con todas las implicaciones. Voy a presentar a Cristo como el Señor con todas las consecuencias y como el Señor de todo, de todo. El Señor de las finanzas, el Señor de la política, el Señor de la vida social, el Señor de la vida afectiva, el Señor de la vida sexual, el Señor de mi descanso y del descanso de todos. ¿O es que yo tomo vacaciones de Cristo? Esa es la pregunta para saber cuál es el desafío externo. Y el desafío interno es nosotros, empezando por nosotros, los que somos de Cristo, los que queremos ser de Cristo, los que hemos entregado la vida en su servicio. ¿Realmente le apostamos todo al Señor? ¿Todo? Dice el versículo 4 del capítulo 2 de Colosenses: esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Está hablando de sus experiencias de fracaso, de las cuales ya empezó a hablar en Gálatas y en Romanos, sobre todo en Gálatas. Es que Pablo experimentó mucho fracaso, porque Pablo experimentó lo que era anunciar el Evangelio, por ejemplo, en la región de Galacia, formar una comunidad cristiana, que la gente conociera el poder del Espíritu. Luego se iba Pablo, tenía que irse, y llegaban otros, a los que él llama con ironía los superapóstoles. Y los superapóstoles llegaban con mensajes como, por ejemplo, lo que pasó en Gálatas. Muy bien que conozcan a Cristo, pero hay que circuncidarse y hay que cumplir la ley de Moisés para entrar de verdad en la alianza. Hay que circuncidarse. Y los Gálatas decían: pues si hay que circuncidarse, empiece. Y empezaron a circuncidarse Gálatas. Y entonces dice Pablo: pero y tantas maravillas y tanto poder del Espíritu que ustedes conocieron, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió? ¿Que no saben que el que salva es Cristo, la gracia de Cristo?
ustedes se dan cuenta que Pablo era cristocéntrico, totalmente. O sea que Pablo ya conocía eso, esos razonamientos persuasivos de otros predicadores que después de él o al lado de él, como en un mercado, estaban difundiendo sus propios mensajes. Entonces Pablo, que ese es el caso con los colosenses, habla de las grandezas de la vida cristiana. Pero en la región de Colosas había un gran interés por las fuerzas espirituales, concretamente por lo que nosotros llamamos hoy los ángeles. Y había toda una elaboración sobre dominaciones, principados, potestades, virtudes. Después la Iglesia Católica tomó esa terminología para establecer su tratado teológico sobre los ángeles en 9 coros y en 3 grandes jerarquías. Pero allá en Colosas había una fascinación por los seres espirituales, una fascinación por los ángeles. Y estaban tan fascinados por los ángeles que ya cada vez se hablaba menos de Cristo. Cualquier parecido con las librerías actuales no es coincidencia. Cualquier parecido con las redes sociales. Ayer, mirando mi Facebook, lo que llaman el timeline, lo que el algoritmo le propone a uno para ver, me encontré con que un señor supuestamente católico envía este mensaje: han llegado a tu página los 3 arcángeles. Reenvía este mensaje para que tengas años de prosperidad. Y ese por lo menos habla de los arcángeles reconocidos por la iglesia. Pero es que también nos van juntando nombres y nombres de ángeles, y nos van juntando rituales, y luego entra toda la literatura expresamente de nueva era sobre ese tema. Cómo entrar en comunicación con tu ángel. Esa comunicación con el ángel se suele citar por la palabra en inglés, channeling. Channeling, o sea, channel, canal. Channeling es la técnica para entrar en comunicación con el ángel. Algunas personas dan un paso más. En una universidad aconfesional de Bogotá, Colombia, estaban en una reunión de altos directivos. Una de las personas que asistió a esa reunión es amiga mía. Y dentro de esa reunión, en un momento de descanso, estaban hablando de otros temas, no exactamente sobre planeación de la universidad. Una universidad muy prestigiosa, la Universidad Laica de allá de Colombia. Prefiero esta vez no decir el nombre. Y entonces, de repente dice una señora que estaba ahí: a mí todo me cambió desde que hice alianza con Satanás. Y empieza esta mujer durante 5 minutos a explicar cómo hizo un ritual para hacer alianza con el diablo. Así, tal cual. Porque esto se va descarando poco a poco. Le explicaba, la mayoría eran mujeres, porque usted sabe que están empoderosísimas. ¿Cómo es empoderada? Empoderadas, empoderadosísimas las mujeres. En esa reunión había no sé cuántas mujeres. Pues esta es bruja, tal cual, es bruja de Satanás. Y estaba invitando a otras a que se consagraran al demonio. Cómo ella había logrado dinero en cantidades, cómo había logrado ese puesto a través de su alianza con Satanás.
Curioso que en esa misma universidad, si alguien dijera, soy de Cristo y seré de Cristo hasta el final y viva Cristo Rey, es un problema, la tachan, la cancelan. Pero al diablo sí se le puede nombrar y se le puede invocar. Entonces, hermanos amados, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. Detrás de la tolerancia hay un propósito, de la llamada tolerancia, porque hay un sentido cristiano de la tolerancia que corresponde simplemente a reconocer la libertad de conciencia. Hasta ahí llega la tolerancia cristiana, reconocer la libertad de conciencia, es decir, que yo no tengo el derecho de imponer la fe por la fuerza, por el engaño, por la manipulación o por cualquier tipo de transacción. Esa es la tolerancia, entre comillas, cristiana, y es la única versión de tolerancia que nosotros conocemos. Se llama respeto a la conciencia de otros. Pero la falsa tolerancia en realidad significa taparle la boca a los cristianos y abrirle la boca a todos los demás. Así se encuentra usted, por ejemplo, con que el actual gobierno de España toma todas las precauciones para jamás decir Feliz Pascua. Nunca. El actual gobierno de España, del Partido Socialista Obrero Español, conocido como PSOE, el actual gobierno de España jamás felicita la Navidad, pero sí felicitan el final del Ramadán. Entonces, a ver si nos entendemos. La falsa tolerancia en la que están cayendo incluso sacerdotes, la falsa tolerancia consiste en que nosotros nos acomplejemos, nos escondamos, me voy a meter aquí detrás de este ambón aquí, nos escondamos, nos asustemos, nos autocensuremos, nos achiquemos, nos tapemos la boca, mientras todos los demás dicen todo lo que quieren y mientras siguen incendiando iglesias. Número de atentados contra templos católicos en Francia, año 2023. Cerca de 1000 atentados, la mayor parte de ellos incendios. ¿Qué otro tipo de atentados hay? Destrucción de propiedad católica. Ustedes saben que hay vitrales que son joyas preciosísimas de arte en Francia, arte gótico. De repente un petardo, ¡ay! Se dañó el vitral del siglo XVII, se dañó. Se perdió, se cayó la cruz que estaba en la plaza principal. ¿Qué cosa? La cruz de piedra del siglo XI se cayó. Bueno, recogerla y volverla trizas, por favor. Entonces el desafío es inmenso para nosotros. No podemos caer en fanatismos ni en orgullos vanos. No podemos caer en manipulaciones, ni en lo que el Papa Francisco llama proselitismo, con una palabra terriblemente ambigua. De lo que yo he podido ver, el Papa Francisco llama proselitismo al afán enfermizo de acumular números, simplemente. No podemos caer en ese estilo de proselitismo, no podemos caer en la manipulación. No podemos caer en una evangelización a base de terror. Y sin embargo, nosotros, ustedes y yo, primero que cualquier otro cristiano, tenemos el tremendo desafío de presentar a Jesucristo como el Señor. El Señor. En primer lugar, como Señor de mi vida, de todo lo que yo soy, de arriba abajo, Señor de mi vida. Señor de mi vida. Ese es el primer desafío.
que Cristo sea el Señor de toda mi existencia, que luego yo lo presente ante el mundo como Señor y Rey de Reyes. Y tercero, que yo preserve al pueblo que fue adquirido por su sangre, lo preserve en fidelidad al Evangelio y a Cristo mismo. Esos son los desafíos que nos resultaron. Esto lo digo, repito, Colosenses 2:4. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. ¿Y cuáles son esos razonamientos persuasivos hoy? Son los que están unidos a las palabras que ya mencioné. ¿Cuáles palabras? Inclusión, no discriminación, tolerancia, acogida, incluso la misma palabra misericordia malentendida. Y son razonamientos así. Y entonces no, es que tienes que aceptarlos, Y por supuesto que nosotros aceptamos, pero vuelvo a una de mis frases favoritas en este tiempo. Cuando Cristo comía con los pecadores, cambiaban los pecadores, no cambiaba Cristo. Entonces yo estoy llamado a comer con los pecadores, claro, empezando porque yo mismo soy pecador. Estoy llamado a acoger a todos, sí. Estoy llamado a acoger con amor y respeto a todos. Pero es que el Evangelio de Lucas lo dice claramente. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice Cristo: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Termina ahí la frase? No, la frase sigue. ¿Cómo sigue? No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se arrepientan. A imagen de Cristo, con la fuerza de Cristo, con la unción de Cristo y tras las huellas de Cristo, ustedes, amados sacerdotes, y yo tenemos el mismo encargo. Acoger con mansedumbre, con humildad, con caridad a todos, abrazar a todos, pero saber que hay un propósito para que se arrepientan. Y eso significa que no hay pecados con corona. No es porque este está cometiendo este pecado, ese se lo dejamos así. No, ningún pecado tiene corona. Ningún demonio tiene derecho de arriendo. Ninguno. Entonces, que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 5: aunque estoy ausente en el cuerpo, sí. ¿Por qué está ausente en el cuerpo? Porque está preso. Usted imagínese este hombre redactando, dictando o escribiendo esto en la cárcel, sin poder ir allá. Pero ¿con qué fuerza escribe? Aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de su fe en Cristo. No quiero que se pierda eso. Por tanto, de la manera que ustedes recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él. Esa es la pastoral exitosa. Tuve un retiro con matrimonios, salieron felices, la gente tomó fotos, comieron hasta que se les sopló el ombligo, fue impresionante. Estaban contentos, todos decían que se repita. ¿Fue exitoso ese retiro con matrimonios? Hasta ahí no sabemos. ¿Qué es lo que importa? Salieron firmemente arraigados y edificados en Cristo. Y sigue diciendo, y confirmados en la fe,
así como fueron ustedes instruidos, y rebosando de gratitud. Esa es la pastoral exitosa. Entonces, ¿cómo sé si mi pastoral con los matrimonios es exitosa? ¿Cómo sé si mi pastoral con los LGBT es exitosa? Ahí está, Colosenses 2:6. Si tu pastoral con los LGBT produce esto, que reciben a Cristo como su Señor, que caminan en Él, que están arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, así como lo enseña la iglesia, y están rebosando de gratitud, estás haciendo una buena obra con esos hombres y con esas mujeres. Porque lo que importa aquí, lo que tiene protagonismo aquí, no es la orientación sexual de ellos, si se quieren mucho, si se quieren poco. Lo que importa es, están firmemente arraigados y edificados en Él y en toda la instrucción de nuestra fe. Por eso decía San Juan Pablo II, es que hay una antropología propiamente cristiana. Tú no puedes decir que estás evangelizando si la persona no recibe una antropología cristiana, que es la que habla de la dignidad y el significado del cuerpo, la dignidad y el significado de la sexualidad, la dignidad y el significado de la procreación, la dignidad y el significado de la familia. Esa es la antropología cristiana. Si la gente no queda instruida en eso, entonces nos falta. No es que se haya perdido todo, pero nos falta. Reconozcamos que nos falta para poder avanzar. Yo quisiera leerles todo el capítulo, pero apenas voy a leer unos versículos más y luego vamos a orar. Porque el tema de esta predicación es la fidelidad en la doctrina y la primacía de Jesucristo. Dice Pablo, miren, que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Siglo primero, estamos 20 siglos después. Que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía. En este sentido, la responsabilidad que tienen las facultades de teología y los seminarios es gigantesca. Y quienes están en la formación de nuevos sacerdotes, la responsabilidad ante Dios es gigantesca, gigantesca. ¿Qué estamos haciendo con nuestros jóvenes? Cuando yo empecé a renovarme en la fe, gracias a la bendita renovación carismática, con la que vivo y moriré agradecido, Dios me lo permita, cuando yo empecé ese camino, pues era muy jovencito, ¿no? La renovación de mi fe, después de un periodo de casi ateísmo, empezó como a los 17, 18 años. Y entonces yo veía a los que iban más adelante, porque Dios fue resucitando en mí el deseo de ser sacerdote. Entonces yo veía a los que iban más adelante. Y me entra una tristeza. Yo no sé si esto debería contarlo, pero ya empecé. ¿Saben lo que yo empecé a ver? Que muchachos muy buenos de grupos de oración que yo había conocido entraban a ciertas facultades de teología y perdían la fe. Lo primero que les quitaban eran los milagros. Era lo primero que les quitaban. Entonces, en muchos lugares las facultades de teología y los seminarios, menos los seminarios que las facultades de teología, en muchos lugares se han convertido en los cementerios del fervor, en los cementerios de la fe, en los cementerios del señorío de Jesucristo. Y lo dije, porque entran muchachos piadosos que adoran a Cristo, que cantan y danzan para Cristo, y salen de esos centros llenos de dudas y con una sonrisa prepotente, listos
para verles la cara a las viejitas de la parroquia en la próxima catequesis bíblica. Y entonces llegan estos recién estudiados, llegan a hablar con las viejitas de la parroquia. Y dice la viejita de la parroquia: padrecito, padrecito jovencito que tiene esa cabecita bien reciente, bien estudiada, bien amoblada, padrecito, acláreme una cosa. Cuando Moisés dijo, ay querida, ni sabemos si existió Moisés, eso tal vez Moisés ni existió. Ay padre, pero ¿qué me está diciendo? No lo vas a entender, pero realmente no hubo Moisés. A duras penas parece que hubo Jesús, pero ni sabemos lo que hubo Jesús. Ni sabemos lo que dijo Jesús. Pero sí murió, ¿no? Y resucitó. Claro, resucitó en la fe de los apóstoles. Ay, padrecito, yo no le entiendo, ¿cómo así que en la fe de los apóstoles? Yo le escuché a un sacerdote en mi país que dijo esta frase ante las cámaras. Eso lo transmitieron en todo Colombia, con motivo de una de tantas polémicas de que apareció el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás y todos esos apócrifos. Decía este padre, con un aire tremendo de suficiencia, decía: para mí, si un día aparecen los huesos de Jesús, mi fe permanece intacta. Y se queda así, tan tranquilo. Si aparecen los huesos de Jesús, si aparece la verdadera tumba de Jesús, mi fe queda tranquila. Esta es una crisis muy brava que tenemos en la iglesia, muy brava. Y de eso no se va a salir fácilmente, porque necesitamos, ahora voy a dirigir mi mirada a algunos de los jóvenes. Por ejemplo, aquí tenemos un joven, usted no tanto, pero jóvenes sí hay, mire, aquí hay otros jovencitos. Yo les digo una cosa, jóvenes, yo los llamo, con el poder de la sangre de Cristo yo los llamo, resistan. Resistan significa, no se vayan, no abandonen el ministerio. Resistan significa, no abandonen la fe. Resistan significa, no se llenen de arrogancia, porque hay mucho jovencito que ya se nos llenó de arrogancia y ya creen que son los únicos guardianes y se llaman el remanente. Nosotros somos los poquitos fieles y nos miran a todos los demás, es decir, a todos nosotros los calvos y barrigones, nos miran como si fuéramos herejes. Y claro, hay herejías en unos cuantos calvos y barrigones, pero para consuelo nuestro también hay gente con pelo que también son herejes. Esos también existen. Jóvenes, amados en Cristo, resistan. Necesitamos que ustedes hagan estudios superiores, hagan sus maestrías y sus doctorados y dedíquense a formar la siguiente generación de sacerdotes en la fe completa. En la fe completa. No sucumban. Mira lo que dice aquí: nadie los haga cautivos por su filosofía, por sus vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Por eso esta predicación habla de los principios elementales. Oye, ¿y cuáles son esos principios elementales? Qué cosa tan curiosa esa. Lo que Pablo llama, de acuerdo con lo que he podido estudiar en buenos exégetas de esto, lo que Pablo llama los elementos del mundo es el darle excesiva importancia a cualquier cosa creada, haciendo depender la salvación de eso. Por ejemplo, la circuncisión, por ejemplo, los alimentos, por ejemplo, tales o cuales rituales. Tenga usted presente cuál es el centro. El centro es Jesucristo.
Y tenemos que ser una iglesia unida en torno al misterio de Cristo, sabiendo poner en un lugar secundario, probablemente importante, pero secundario todo lo demás. Porque hay gente que le está dando un lugar excesivo y una importancia brutal, por ejemplo, al latín. A mí cada rato me sale en mi cuenta de Twitter, que hoy llaman X, pero yo no he sucumbido a llamarlo X. En mi cuenta de Twitter hay una serie de perfiles que prácticamente todos los días están bombardeando. La misa verdadera, la misa verdadera, la misa verdadera. Eso es sucumbir a la tentación de los elementos del mundo. Lo más importante no es que la misa sea en latín, eso no es lo más importante. Y con todo lo que creo que todos debemos amar, los vestidos clericales, eso tampoco es lo más importante. Bienaventurado el que porta todo el tiempo su identificación clerical, tiene toda mi felicitación, si lo hace con recta intención, con humildad y sin andar creyéndose mejor que el resto del universo. Bienaventurado el que porta su identificación clerical así. Pero si vamos a hacer de la identificación clerical, o si vamos a hacer del latín, o si vamos a hacer de los autores anteriores al Vaticano II un absoluto, eso se llama los elementos del mundo. Pero también lo contrario. Hay otra gente que obra como si la iglesia no hubiera existido antes de 1962. Y para ellos lo único que vale es lo posterior al concilio. Por eso sufrió tanto y fue crucificado en espíritu el Papa Benedicto. Porque la gran idea del Papa Benedicto, fiel seguidor de Juan Pablo II, es que hay que cultivar la hermenéutica de la continuidad. Es decir, que la iglesia, claro que existió y es venerable, y hay que conocer y amar la tradición antes del 62. Pero la iglesia no se acabó en el 62. Y hay que conocer y valorar el concilio, y hay que conocer y valorar tantos tesoros que han venido después del concilio. Porque esa es estrategia del enemigo para mantenernos divididos. Dividirnos entre los que siempre utilizan vestido clerical y los que nunca o poco. Los que siempre dicen misa en latín, pero también saben esconderse para que no los identifiquen mucho y no los arrinconen. No podemos hacer del latín, no podemos hacer de la sotana, no podemos hacer de tales o cuales escuelas de teología una fuente de división. Entonces, amados todos, pero especialmente amados jóvenes, porque tendrán una tremenda responsabilidad, no se rindan, no se rindan. Trabajen por favor por la gloria de Cristo, pero con la mirada puesta en Él. No se dejen llevar por las vanas filosofías, por las vanas sutilezas, por simples tradiciones de hombres. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo. Ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza de todas las cosas. Este es el mensaje. Este es el mensaje. Entonces, resumiendo, y nos vamos a un momento de oración. Resumiendo, Pablo, especialmente en el capítulo 2 de la carta a los Colosenses, nos muestra una lucha. Y ya adaptándolo a nuestra situación de sacerdotes, nos damos cuenta que esa lucha tiene por lo menos 3 dimensiones. La primera dimensión es que todo mi ser sea renovado en Cristo y Cristo reine en todo lo que yo soy, en mi cuerpo, en mis gustos, en mi manera de vestir. Que si me visto de esta manera o de esta otra, no es por ser fiel a mi identidad, sino ante todo porque soy fiel para Él. Porque es que además ustedes y yo somos partes de la esposa de Jesús. Tema que no alcanzaremos a desarrollar en este retiro. Y la esposa
tiene siempre, si está enamorada, tiene siempre el impulso interior de agradar a su esposo. Entonces, ¿cómo me visto yo, que soy parte de la esposa? Yo me visto para agradar a mi Señor. Yo hablo para agradar a mi Señor. Yo trabajo para la gloria de mi Señor. Yo predico el Evangelio de mi Señor. Yo todos los días quiero profundizar en su misterio. Ese es San Pablo. Esos son los santos. Ese fue el santo cura de Ars. Estos grandes protectores y modelos de la vida sacerdotal. Últimamente mi gran referencia es San Juan de Ávila. A todos recomiendo la lectura de San Juan de Ávila, las moniciones que él hace para el Concilio de Toledo, las recomendaciones que hace, 2 cartas que mandó para el Concilio de Trento. Luego su manual de espiritualidad que se llama Audi Filia, una meditación sobre el Salmo 45 y lo que significa recibir el reinado de Cristo en la propia vida. San Juan de Ávila. Entonces, los desafíos ¿cuáles son? Primero, que Cristo reine en todo mi ser. Segundo, que en esta sociedad pluralista, incluyente, tolerante, multicultural, nosotros sepamos proclamar a Cristo como el Señor. Pero sin arrogancia, sin violencia, sin manipulación, sin vanidad, sin pretender simplemente llenar de números nuestras estadísticas, que es la preocupación del Papa Francisco con el proselitismo. Ese es el segundo desafío, hacia afuera. Y el tercer desafío, hacia adentro de nuestras comunidades. ¿Qué hago? Saliendo de este retiro, ¿qué voy a hacer para que mi gente de mi comunidad, de mi grupo, de mi parroquia, qué voy a hacer para que la gente de mi comunidad no se deje engañar por vanas filosofías? Porque hoy la gente está metida en todo y hay gente que no le ve problema. Reencarnación, resurrección, más o menos lo mismo. Meditación, zen, rosario, más o menos lo mismo. Culto evangélico, misa con el obispo, más o menos lo mismo. Danza carismática, congreso de un gran predicador evangélico, más o menos lo mismo. Vivimos en la época del más o menos lo mismo y hay que saber cuidar el rebaño de Cristo, para que ninguna vana filosofía los engañe. No puedo callar, y con esta frase termino la meditación, no puedo callar el deber que esto conlleva, hermanos queridos, el deber de nuestra formación permanente. Hay un deber ahí. ¿Cuál es el tiempo que le damos a profundizar en estos temas? ¿Cuáles son los autores sanos? No las últimas novedades únicamente. ¿Cuáles son los autores sanos que estamos leyendo y profundizando? Yo siempre recomiendo los doctores de la Iglesia. Siempre. Por favor, además de los clásicos, como decir un Santo Tomás de Aquino, no se pierdan, por favor, un San Bernardo. No se pierdan, por favor, San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio. No se los pierdan. Doctores y doctoras de la Iglesia. De vez en cuando uno tiene que ver un poco el panorama actual, pero el prurito por estar actualizado convierte la teología en una carrera de opiniones. Como decía con gran tristeza un fraile de mi comunidad que estaba haciendo sus clases en una facultad de teología y decía, esa facultad se volvió un opinódromo. Cada uno dice más o menos lo que le parece. Dime qué sacerdote saldrá de ahí. Por favor, formación permanente. Por amor a Cristo, no por amor a títulos simplemente. No por amor a aplausos humanos.
formación permanente, afianzados en Cristo, firmes en el Rey de Reyes. Él es la roca. Pongámonos de pie, por favor. Sucede, hermanos queridos, que en esta ocasión la fecha del retiro no coincidió, pues obviamente no coincide con ninguna solemnidad, no coincidió con ningún domingo, por supuesto. Cuéntenme una cosa, yo entiendo que aquí en México se acostumbra más el credo largo, ¿cierto? El credo niceno-constantinopolitano. Les voy a invitar, es que en mi país se acostumbra mucho más el símbolo de los apóstoles y cuando intento recitar de memoria se me confunden, para vergüenza mía. Les invito a que digamos el credo que se acostumbra en México, el credo largo, para iniciar esta oración, para que sepamos en dónde está nuestro fundamento y en dónde está lo que queremos llevarle a nuestros hermanos. Renovemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, les invito a elevar nuestro corazón al Espíritu Santo, del cual dijo Cristo: los va a conducir a ustedes hasta la verdad completa. Amado Espíritu de Dios, te necesitamos todos y para todo. Te necesitamos para que alientes nuestra esperanza, para que afiances nuestra fe, para que enciendas nuestra caridad. Te necesitamos, Espíritu Santo, para que hagas de nosotros hombres de oración. Te necesitamos, Espíritu Santo, para que tú, que eres el susurrador divino, oportunamente susurres en nuestro oído la certeza en los sacramentos, para que sepamos, entendamos, reconozcamos y proclamemos el señorío de Jesús en cada sacramento. Te necesitamos, Espíritu Santo, para ser verdaderamente hijos y obrar como auténticos hijos de Dios nuestro Padre, porque dijo el apóstol San Pablo: estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Te necesitamos, Espíritu Santo, porque tú eres el único que crea la comunión, para que nuestros presbiterios sean saludables, fraternos, lugares donde podemos rehacer nuestras fuerzas, acoger al hermano que tiene dudas, que está cansado.
Te necesitamos, Espíritu Santo, para hacer testimonio en favor de las nuevas generaciones, para nuestros amados seminaristas, para también los chicos y chicas que sienten una inquietud por la vida sacerdotal, por la vida religiosa. Te necesitamos, Espíritu Santo, para que nuestra predicación tenga el fuego, la capacidad de convicción. Te necesitamos, Espíritu Santo, Espíritu de consejo, para que sepamos guiar a nuestros hermanos, especialmente aquellos que tienen dudas, que se acercan a nosotros con preguntas. Espíritu Santo, te necesitamos para todo. Espíritu Santo, eres el único que puede darnos la auténtica misericordia, que es la misericordia del Cordero degollado, pero que también es el León de Judá. Cordero y león, ese es Cristo. León y cordero, ese es Cristo. Te necesitamos, Espíritu Santo, para ejercer auténtica misericordia, comprendiendo al pecador, pero detestando y haciendo detestar el pecado. Y te necesitamos, Espíritu Santo, para que nos reveles quién es Cristo. Decía el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas: cuando Dios se dignó revelar a su Hijo en mí. Espíritu Santo, tú eres el que revela el rostro de Jesús. Tú eres el único que revela al verdadero Cristo, no el Cristo que a mí me gustaría, no el Cristo que le gusta al mundo, no el Cristo popular, no el Cristo de hoy, sino el Cristo de siempre, el que es Señor de todas las edades, aquel que se presenta en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Se presenta en figura de un hombre con larguísimo cabello blanco y dice: Ego eimi, hoemi, hoerjómenos. El que era, el que es, Joestín, Joen, Joestín, Joerjómenos. El que era, el que es, el que vendrá. Ese es el Cristo que necesitamos, no el Cristo que nos inventamos, no el Cristo que nos gustaría, no el Cristo que el mundo aplaude o no aplaude. Eso no importa. No importa que el mundo aplauda o no aplauda. Importa que sea el Cristo de verdad. El Cristo de verdad. ¿Quién nos lo va a revelar? Solo la palabra autorizada de la Iglesia, pero sobre todo interiormente la unción del Espíritu Santo. Por eso dijo la primera carta de Juan: ustedes no necesitan otros maestros, ustedes tienen el Espíritu. Espíritu Santo, Maestro interior, enséñanos. Espíritu Santo, Maestro interior, presérvanos en la verdad. Espíritu Santo, no estamos sacrificando nuestra vida por un fantasma, por una fábula, por una hipótesis científica. Estamos entregando la vida por el que dio vida, por el que dio su vida, por el que sigue dando vida. Espíritu Santo, te amamos. Espíritu Santo, te adoramos. Haz de nosotros auténticos adoradores según la palabra de Cristo. El Padre quiere adoradores en espíritu y en verdad. Haz de nosotros auténticos adoradores. Haz de nosotros, Espíritu Santo, testigos creíbles, testigos ungidos, fortalecidos con toda fortaleza, libres con la libertad del Evangelio, santos con una santidad que convence, que enamora y que alegra. Te amamos, Espíritu Santo. Pero vamos a cantarle a Jesús. Hágame el favor, vamos a cantarle a Jesús la del principio.
Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Vamos a cantarle. Con amor, con alegría, con toda el alma. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona